Y quisiera que me acompañaran a buscar en sus Biblias el Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y versículo 30. Evangelio según San Mateo, capítulo 26 y versículo 30. Y quisiera, si hay alguien que nos visite por primera vez y levanta su mano solo le voy a saludar. Aquí veo dos personas. Sean bienvenidos a la casa del Señor. Que el Señor les bendiga. Alguien más que nos visite por primera vez, ahí en el fondo también veo una persona. Sea bienvenida a la casa del Señor. Por mi derecha hay alguien. Sea bienvenida a la casa del Señor. Y aquí en el centro también. Sea bienvenida a la casa del Señor. ¿Alguien más que viene por primera vez? Sean bienvenidos a la casa del Señor, nuestra iglesia Príncipe de Paz. Esperamos que el Señor le hable, que pueda sentir su presencia, que el Señor le ministre en esta mañana, porque para eso venimos. Damos gracias al Señor porque se están haciendo los trabajos de la climatización, por eso ve que hay una gotera. Normalmente no tenemos esa gotera ahí, pero estamos en proceso, estamos arreglando. Y gracias a Dios por los hermanos que han podido y por los que se van a agregar también y por las contribuciones de la iglesia, porque esto lo hemos hecho todo. Damos un aplauso al Señor porque Él es el que mueve a su pueblo. Gloria sea al Señor porque, ¿sabe? Esta no es una iglesia rica, somos una iglesia de fe. Y por fe andamos y caminamos y pagamos mes a mes cada cosa que se hace. Vamos a leer juntos la palabra de Dios y si se puede poner sobre sus pies y vamos a leer Mateo 26, 30. ¿Lo tienen todos? Dice la palabra de Dios: y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco delante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Padre Santo, gracias te damos por esta mañana. Señor, nos estremecemos ante esta tu palabra, Señor. Nosotros no somos capaces de entender, Señor, este momento y esta lucha que tú pasaste por nosotros. Gracias te doy, Señor, porque tú eres bueno. Y por tu bondad, tú pasaste todo este calvario.
por cada uno de nosotros, Señor. Hoy queremos hablar de esto. Queremos hablar de ti, en tu nombre y para tu gloria. Amén. Podemos tomar asiento. Se dice que un adulto promedio toma al día unas 33,000 a 35,000 decisiones en su vida. Cada día tomamos decisiones y la mayoría de estas decisiones son inconscientes. La mayoría de estas decisiones son automáticas, son voluntarias. Y la mayoría no tienen una trascendencia tan grande como si voy a ponerle 1 minuto al microondas o 30 segundos. La mayoría de nuestras decisiones están entre si es un bien para mí o es un bien para los demás. A veces tomamos decisiones que a nosotros no nos van a beneficiar, pero van a beneficiar a otros. De hecho, eso es el amor. El amor no me beneficia a mí, pero beneficia a los demás. El amor es sacrificial. Y en el sacrificio no vemos ningún beneficio para nosotros. Pero como creyentes, yo les pregunto, ¿cómo deberían ser nuestras decisiones? Ahora que yo he creído en Cristo, ¿cómo yo debería tomar mis decisiones? ¿Las debería seguir tomando por lo que yo creo, lo que yo pienso, o debería pensar que hay otro que me guíe a tomar mis decisiones? Yo les pregunto, ¿cuántos creen que siempre la voluntad de Dios va a ser la mejor voluntad en sus vidas? ¿Sabe que esta pregunta tiene trampa? Porque ahora, si yo les preguntara otra cosa, ¿cuántos de los que están aquí somos pecadores? Levante su mano. Entonces la primera pregunta la respondimos mal. Porque nosotros, hermanos, pecamos cuando nosotros desobedecemos la voluntad de Dios. Y todos pecamos. Y nosotros pecamos en esa área donde nosotros no hemos entendido, no hemos creído, no hemos puesto nuestro corazón en que la voluntad de Dios es la mejor voluntad para mi vida. El que comete adulterio, por ejemplo, él comete adulterio porque él no ha entendido, no ha creído que la voluntad de Dios para su vida es que él sea fiel y que ame a su esposa. No es porque nosotros decimos es que tenemos la carne y es débil, no, es porque no hemos entendido que la voluntad de Dios es la mejor voluntad para mi vida en esa área. El que tiene problemas con el chisme o con la lengua es porque no ha entendido la voluntad de Dios para sus palabras. Y así pudiéramos hacer una lista muy larga. La realidad es que nosotros pecamos, hermanos, porque en la teoría lo creemos. Claro, Dios quiere lo mejor para mí. Pero Dios quiere lo mejor para mí y me lo ha revelado en su palabra. Pero yo tengo que creer su voluntad revelada en su palabra. Si nosotros creyéramos esto en nuestra vida, no habría pecado. Vamos a Mateo 26:36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y leí a partir del versículo 30 porque Jesús venía de un día de celebrar la Pascua. Él había celebrado la Pascua con sus discípulos. Ellos acababan de celebrar la cena, de cantar los signos, de hacer todo el ritual y de salir de la seguridad del aposento alto. Y Jesús se dirigía a la noche más importante de no su vida, pero la noche más importante de nuestras vidas también. Jesús sabe que ya Judas Iscariotes ha convenido para entregarle, para traicionarle. Jesús sabe que ya hay un complot para prenderlo. Esa es la noche. Y Jesús se enfrentaba a la prueba más difícil de su ministerio. Muchos de nosotros pensamos que la prueba más difícil de su ministerio está en los versículos más adelante cuando Él es clavado en una cruz. Pero no, hermanos. La verdadera batalla de nosotros se celebra primero en la mente. Luego el cuerpo va y hace o dice lo que ya la mente aprobó o desaprobó.
Pero la verdadera batalla del creyente, de la persona, se celebra en la mente. Y Jesús va a librar la verdadera batalla en esta porción que vamos a ver hoy. ¿Y qué hace Jesús? Número uno, Jesús no va solo. Siendo Dios, no va solo. ¿Él va con quién? Con sus discípulos. Muchas veces nosotros pasamos por problemas, por situaciones difíciles en nuestra vida y no vamos a la iglesia, no vamos a donde hay otros discípulos, no vamos a la comunión de los creyentes. Pero Jesús nos enseña que debemos estar acompañados, que no debemos pasar por estos momentos solos. Y otra cosa que va Jesús a hacer en este momento, ¿qué cosa es? Orar. Él va en compañía de sus discípulos y va a orar. Hermanos, no somos llamados a que nuestras cargas las carguemos nosotros solos. Si tú hoy en día estás cargando una carga solo, no eres llamado a eso. No es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que haya hermanos que te sostengan. La voluntad de Dios es que vayas a Él en oración para que Él también te sostenga. Juntos. Versículo 37 dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, a Santiago y Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Fíjense cómo dice, en gran manera, entristecerse y angustiarse. Estas palabras en el idioma original significan experimentar un profundo dolor, una profunda ansiedad, una profunda tristeza. No era que Jesús estaba triste, era que Jesús estaba profundamente triste, que tenía una ansiedad extrema, como creo que ninguno de nosotros ha experimentado. En Lucas 22:44 lo voy a leer. Dice Lucas: y estando en agonía oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Y hace muchos años atrás este pasaje se ha discutido porque no se conocía de una persona que llegara a sudar sangre o sudor mezclado con sangre. No habían registros, no se sabía. Pero lo cierto es que si nosotros buscamos en internet, vas a encontrar muchos casos de personas que bajo un estrés extremo llegan a sudar sangre. Estaba viendo el caso de una niña que empezó a sudar sangre, su cabello botaba sangre. Y era que estaba enfrentándose ante unos exámenes. Y la niña no tenía ningún problema, lo que tenía era un estrés extremo, una ansiedad extrema. Este suceso se conoce como hematidrosis, en el cual bajo niveles de estrés o ansiedad masiva los vasos capilares se rodean rompen los glóbulos, las glándulas sudoríparas, se dilatan y se rompen. ¿Cuántos alguna vez han llegado a ese estrés? Ninguno. Teólogos como Juan Calvino, como Spurgeon o como Jonathan Edwards defendían que Jesús sí sudó sangre, porque hay algunas personas que dicen, bueno, dice la palabra como si. Pero hermanos, si hay alguien en este mundo que tiene que haber pasado por una situación extrema, y ahora vamos a ver por qué, ese fue Jesús. En ese momento, en esa hora. Ahora, la pregunta sería, ¿por qué Jesús estaba tan triste? ¿Por qué Jesús estaba en esta angustia, en esta ansiedad extrema? ¿Sería porque Jesús iba a ser azotado? Ciertamente él iba a ser azotado. ¿Sería porque iba a ser clavado en una cruz? ¿O porque le temía al imperio romano o a los judíos o al sumo sacerdote? ¿Esa sería la causa de que Jesús pasara por esto? En Deuteronomio 4:24, si quieren lo apunta, lo voy a leer. Moisés les advierte al pueblo que Jehová tu Dios es fuego consumidor. Hermanos, nosotros debemos entender algo. Dios es amor al 100%. Dios es misericordioso al 100%. Pero Dios también es justo al 100%. Y tiene también una ira al 100%. No en muchas iglesias vas a encontrar que te hablen de la ira de Dios ni del pecado. Porque hoy en día hemos hecho un Dios que es todo amor.
todo gracia y todo perdón. Pero si yo te digo solo esa parte, yo no te estoy revelando al Dios de las Escrituras. Porque Dios de las Escrituras también es justo. Y también creó un lugar que se llama el infierno. Y Jesús habló más que nadie de ese lugar. Porque Él quería que su pueblo entendiera quién es Dios completamente. Jesús sabía una cosa que nosotros no sabemos. Y esto a mí me aterroriza porque Jesús sabía exactamente cuánto ofende mi pecado a Dios el Padre. Jesús, que es santo, 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 Él sabe realmente cuánto daño, cuánto sufrimiento, cuánto dolor hace mi pecado. Nosotros creemos y no sabemos la magnitud de nuestros pecados, el daño, el dolor que causan. No lo sabemos. Jesús sabía la gravedad de la palabra pecado. Esta es una de las razones por las cuales nosotros defendemos de la deidad de Cristo, de que Cristo es Dios. Porque la ira de Dios Padre solo la podía soportar Dios Hijo. Ningún hombre soporta la ira de Dios. Hay personas que dicen: yo cuando tenga a Dios cara a cara, yo le voy a reclamar, le voy a preguntar por qué me hizo pasar por esto, por qué lo otro. ¿Sabe que si nosotros pudiéramos tomar un avión y acercarnos un poquito más al sol y un cohete, lo que sea, y acercarnos ante la fuerza del sol, ante los grados del sol, seríamos derretidos por completo? Y sabe de que el Dios que esta persona le dice que le van a reclamar es el Dios que creó el sol con la palabra de su boca. Las personas, yo creo que no conocen a Dios, o que lo tienen como un señor viejo, aburrido y bien pequeño. Hoy día se habla poco de la ira de Dios. Hoy día se habla poco del temor de Dios. Y a veces el pecado, hermanos, a nosotros nos da risa. Y a Jesús esto le hizo sudar sangre. Le hizo estar en este estado de extrema ansiedad. Porque Él sabía que se iba a enfrentar a la ira del Padre. Y nosotros, en otras palabras, no vemos hoy en día el respeto por Dios. Hay una cosa que estoy viendo aquí, y eso sí es aquí en esta iglesia, y que está pasando hace un tiempo. Miren, el culto comienza cuando comienza la primera canción. Y el culto se acaba cuando se acaba la última canción. ¿Y sabe qué pasa? Que ahora yo termino de predicar, viene el tiempo de las ofrendas y los hermanos terminan con la última canción. Y cuando se está cantando la última canción, que es el mismo Dios que se cantó en la primera canción, la mayoría de los hermanos dan la espalda y se van. No sé si es para coger el primer puesto en la cafetería, pero dan la espalda y se van. Y el Dios que reverenciamos en la adoración, en la primera canción, es el mismo que estamos cantando en el último. Y yo veo la cara de algunos hermanos que se quedan así. Y miran. El primer día yo me quedé como en shock. Y tú ves a los hermanos de la alabanza cantando, adorando a Dios, y la gente dando la espalda y yéndose. El hecho de que no haya una oración ya última después de eso no quiere decir de que no nos debamos quedar y cantar. Y si no, eliminamos la última canción. Pero si Dios es glorioso en la primera, en la del medio, también tiene que ser glorioso en la del final. Y aunque tengamos prisa, hermanos, debemos quedarnos y adorar a Dios hasta el final. Y no lo digo para regañarlos. La mayoría quizás lo hacen inconscientemente porque creen que ya se acabó el culto, pero yo no lo veo así. Y muchos hermanos no lo ven así. Es el mismo Dios. Y la adoración debe comenzar también en su propia casa. Dios no es solo amor. Jesús no le temía a los que le iban a apresar, hermanos. Jesús no le temía a los judíos ni a los romanos. ¿Sabe? Jesús convirtió el agua en vino. Jesús multiplicó los panes y los peces. Jesús en una tormenta le habla al mar y el mar calla, enmudece. Y los discípulos se quedaron como diciendo: ¿y quién es este?
Jesús le dice a Pedro después de una noche de pesca, vuelve a echar las redes, y las redes se rompían. Ya era de día, ya había sol, no habían peces, pero sus redes se rompían de la cantidad de peces. ¿Y sabe qué dice Pedro? Apártate de mí porque yo soy un hombre pecador. Jesús caminó sobre las aguas, sanó a ciegos, leprosos, paralíticos. Los endemoniados le decían: has venido a atormentarnos. ¿Recuerdan al endemoniado gadareno que nadie podía, que le sujetaban con cadenas y las rompía? Jesús, con su presencia sola, echó fuera ese demonio. Jesús resucita a Lázaro, a la hija de Jairo y al hijo de la viuda de Naín. Sí, porque solamente nos acordamos de Lázaro. La muerte, que es lo que más temen los hombres, ante Jesús no tiene ningún poder. ¿A qué hombre le podía temer Jesús? A ninguno. ¿Le podía temer un hombre así a Pilato, a todo el imperio romano? No. Jesús no le temía eso. ¿Sabe? Porque yo desde que he comenzado en la fe he escuchado muchos sermones que hablan de los clavos y que hablan de todo. Sí, eso es parte del sacrificio, pero a eso no fue lo que hizo sudar a Jesús sangre. Vamos a ver, miren, hablamos de los creyentes del primer siglo. Los creyentes del primer siglo, ellos los lanzaban al Coliseo, los despedazaban las fieras, los quemaban vivos. ¿Sabe por qué? Porque ellos temían más a Dios y a su ira que a las fieras. ¿Usted ha visto las películas y las series cuando cogen a alguien y no confiesa nada a la policía? Calla, porque le tiene más miedo a los que le están persiguiendo que a la propia policía. ¿Y cómo tú me vienes a hablar de un Dios así? Hermanos, yo le temo a Dios. Dios es el único que me puede quitar la vida y condenar mi alma en el infierno. Jesús le dijo: yo les voy a enseñar a quién se debe temer. Aquel que puede quitarte la vida, pero condenar tu alma en el infierno. Los discípulos y los creyentes y los misioneros que hay por todo el mundo hoy en día le temen a Dios más que a sus perseguidores. Porque ¿qué puede hacerme el hombre? Quitarme esta vida. Pero mi alma solo la puede condenar al infierno aquel en el cual nosotros venimos a reverenciar hoy. Es el mismo. El mismo que dijo: porque de tal manera amó Dios al mundo. Es el mismo que dice Moisés: Él es fuego consumidor también. Y Él no solamente se revela así en el Antiguo Testamento. En el libro de los Hechos vemos la historia de Ananías y Zafira, que cayeron como muertos por decir una mentira al Espíritu Santo. Lo vemos. Hermanos, es el mismo Dios. Y el hecho de que Él esté extendiendo su gracia no quiere decir que Él se le haya olvidado que Él es un Dios de ira también. Y no les digo esto para asustarlos, porque ningún padre le haría daño a sus hijos. Pero le digo esto para que nosotros entendamos la gravedad del pecado, para que nosotros no nos riamos del pecado, para que nosotros no usemos el nombre de Dios en vano. Yo a veces veo chistes y en el chiste está el nombre de Dios. El nombre de Dios es un nombre sagrado. Jesús le dijo en la cruz: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Porque Jesús conocía la ira de aquel a quienes ellos estaban ofendiendo. Y Jesús dice: perdónalos, Padre, perdónalos, porque yo sé cómo es tu ira. Hermanos, Dios también es justo. Versículo 38 de Mateo 26 dice: entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste, triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Sabe que Jesús pudo haber muerto allí en Getsemaní? Getsemaní significaba prensa de aceite. Era el lugar donde se exprimían los olivos para sacar el aceite. Esto no era una exageración.
Tanto es así que Lucas 22:43 también nos dice que se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Era tanto el estado en el que se sometía a Jesús que Jesús pudo haber muerto sin ni siquiera haber ido a la cruz. Esto no son metáforas. Incluso esta palabra nosotros no llegamos a entender cuánto sufrió nuestro Salvador. Versículo 39. Dice el versículo 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío. Jesús, hermanos, ora con fe. Jesús ora con una cercanía absoluta. Abba. Yo les invito a que hagan algo, busquen todas las oraciones de Jesús. Jesús oraba con una cercanía al Padre, pero a su vez oraba con una reverencia al Padre como ningún otro. Dice que él se postra sobre su rostro en tierra y dice, Padre mío, si es posible. ¿Usted ve que ahí no hay ninguna orden? Porque yo veo algunos videos hoy en día de personas orando, altaneros, dándole órdenes al Creador de los cielos y la tierra, con voz alta, emocionante, y la iglesia se emociona y aleluya y gloria a Dios, y él dándole órdenes y órdenes a Dios. Y yo digo, ¿quién está más loco, los que lo escuchan o el que habla? Tú no sabes con quién estás hablando. Y Jesús dice, Padre mío, si es posible, si es posible. Y con su rostro en tierra, lo más bajo posible. No con un rostro altanero, yo soy el que tengo, no tengo nada, no somos nada. Si aquel que lo era todo, que controlaba todo, mira cómo oraba. Quizás Dios no escucha tus oraciones, hermano, porque tú le estás hablando con altanería a Dios. Y el orgullo no viene de Dios, sino de Satanás. No podemos darle órdenes a Dios. Y Jesús dice, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Cuál era la copa? La ira que antes le hablé. La ira del Padre. Pero la verdad, hermanos, es que no era posible. Lo sabemos hoy en día. No había otro Salvador. Nadie podía ni puede salvarnos. Hermanos, por eso es que por muy bien que se porten en otras religiones, si no crees en Jesús, no puedes ser salvo. Y no es que los evangélicos tenemos la salvación. Cualquier persona que no crea en Jesús como su Señor y Salvador no puede ser salvo, ya sea donde esté. Porque Jesús mismo pregunta si es posible y el Padre dice no. ¿Sabe que es la primera vez en la historia que el Padre le dice al Hijo un no? Dios Padre contestaba siempre al Hijo que sí. Porque Jesús oraba según la voluntad del Padre. Pero es la primera vez que el Padre dice no. Es que no es posible. En el Antiguo Testamento la copa simbolizaba el juicio de Dios contra el pecado. Y les voy a leer Isaías 53 del 4 al 6. Si quiere apúntelo. Dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación. Por eso Jesús oró y dijo, si es posible, pero el Padre dijo no. Ahora vamos a leer un momento, vamos a volver al versículo 36.
Mateo 26, 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Y póngale un punto ahí, sujételo con el dedo cuando llegue a copa. Hasta este momento, si nosotros leemos este pasaje, pareciera como que las cosas no van bien, ¿verdad? Tenemos a un Jesús triste hasta la muerte. Tenemos a un Jesús angustiado, a un Jesús pidiendo que si es posible, que si hay otra manera. Y sudando sudor con sangre. Hasta este momento, Dios, hermanos, es el mejor guionista de cualquier película. Tu historia es una historia irrepetible. El guionista de tu historia es Dios. Tiene altos, bajos, tiene de todo. Y hasta este momento la humanidad dijera, yo creo que ya no hay salvación para nosotros. Pero hay un pero. Y yo le invito a que lo mire en sus Biblias y a que lo subraye. Porque ese pero cambió nuestra historia. Hermanos, ese fue el pero que me salvó a mí y te salvó a ti. No fue la cruz. La cruz sí venía después, pero fue este pero. Mírelo, Jesús dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ese es el tema del mensaje de hoy. Pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí se ganó mi salvación. Ahí se ganó tu salvación. Esa fue la verdadera batalla. Lo que vendría después es resultado de que Jesús dijo, pero no sea como yo quiero. ¿Sabe que el primer Adán en el huerto del Edén dijo, Dios, yo sé lo que tú quieres, que yo no coma de ese árbol, pero no se haga tu voluntad sino la mía? Y él fue y comió. Comió Eva, comió Adán. Y ellos dijeron, sí, yo sé lo que tú me estás diciendo. Lo tenemos claro. Pero hágase nuestra voluntad. Y ahí caímos todos por ese pecado. El segundo Adán, Cristo, en Getsemaní, no en un paraíso, con todo en su contra, sudando sangre. ¿Sabe que Adán no sudaba sangre ese día? Si Adán decía que no al pecado, le esperaba una vida mejor. Si Jesús decía que no, le esperaba todo un tormento, un calvario. Pero incluso así Jesús dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y esto es una oración sincera, rendida ante el Padre. Nosotros deberíamos decirle al Padre, sí, yo quisiera esto, pero no sea como yo quiero, Padre, sino como tú. Si nosotros hiciéramos esto, ¿cuántos problemas nos hubiéramos evitado en nuestras vidas? ¿Quiere dejar de pasar por tantos problemas por el pecado? Dígale, pero no sea como yo quiero. Yo quiero eso. Mi carne me lo pide porque es débil. Pero yo voy a sujetar mi voluntad a la voluntad de Dios. No parece la más atractiva, no parece la más buena, quizás a mis ojos, a mi entendimiento limitado, pero siempre será la mejor. Ahora dice el versículo 40, dice, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Y yo leyendo este texto, yo me preguntaba, ¿por qué los discípulos dormían? Usted sabe que esa fue la noche más importante de todas las noches que han habido en toda la eternidad.
Esa fue la noche más importante de todos los 3 años de ministerio. Era esa, no había otra. Ahí se decidía todo, el fin de la humanidad. Si íbamos todos a un infierno porque no podíamos pagar esa semejante deuda, porque habíamos ofendido al Padre, o si seríamos salvos y justificados por la gracia, por la misericordia, por la bondad del Padre, porque el Hijo se entregó. Fíjense qué noche tan importante. No era una noche para dormir. Y Lucas nos dice que dormían a causa de la tristeza. Pero yo no creo que esto tampoco sea una justificación. Hay muchas personas que tratan de explicar por qué los discípulos dormían. Dice que por la tristeza, que era un mecanismo de defensa, que llevaban todo un día largo, que llevaban todo un día agitado. Pero yo me pregunto, ¿y por qué Jesús no se durmió? Si era Jesús el que sudaba sangre, no eran los discípulos. Yo creo que los discípulos dormían porque no eran conscientes de lo que estaba pasando esa noche. Jesús sí. Y lo demostró con sus palabras, pero su cuerpo también lo expresó. Su cuerpo lo expresó. Lo que estaba sucediendo esta noche. Ellos quizás pensaban de que Jesús no podía morir. Pedro pensaba que no le podía negar y le negó. Ellos no eran conscientes de lo que estaba pasando allí, de lo que se estaba librando, de la batalla que se estaba librando. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Y sabes lo que yo entendí? Que si esto lo llevamos al día de hoy, la realidad, hermanos, es que la iglesia hoy en día tampoco es consciente de lo que está pasando a su alrededor. Nosotros también dormimos. Y Jesús le dice que si no pueden velar con Él 1 hora. Y la realidad es que, ¿sabe? Nosotros hoy en día tenemos contabilizados el mayor número de cristianos en el mundo. Hay la mayor cantidad de iglesias que nunca ha habido. Iglesias grandes. Somos más creyentes que nunca. Y es cuando menos podemos ver los avivamientos, cuando menos podemos ver que el evangelio está influenciando. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia está dormida. Mientras unos mueren a nuestro lado y se van derecho a un lugar sin Dios, mientras hay personas que sufren, la iglesia está dormida. ¿Y sabe qué es estar dormido? Dormido no es dormir hasta las 10 de la mañana. Dormido, cuando tú estás dormido, ¿qué estás haciendo? Absolutamente nada, solo dormir. Cuando tú te levantas, te despiertas, comienzas a hacer las tareas, las responsabilidades, las obligaciones, lo que se supone que debes hacer en ese día. Pero la iglesia está dormida. Yo estaba esta mañana aquí y habíamos 17 hermanos orando. ¿Sabe que el culto empieza a las 10 con oración? Tenemos una sola vez a la semana. Lo hemos puesto los domingos para que todo el mundo pueda venir. Y yo no les estoy reclamando, yo les estoy animando. Porque luego llega el lunes y nosotros, si tenemos que estar a las 8 de la mañana en la otra punta, en el sur de Madrid, allí estamos a las 8 de la mañana. Y yo no les quiero reclamar, yo les quiero animar, hermanos. Porque nosotros nos dormimos. Y la iglesia se entretiene entre ganar dinero, entre obtener cosas de este mundo, entre avanzar. Es que yo vine aquí a avanzar y veo que no avanzo. Es que yo vine aquí para construir mi casita y veo que no la construyo, que solo están los cimientos. ¿Y por qué Dios no te permite avanzar? La semana pasada yo hablaba con un hermano, el cual estoy orando por él, porque este hermano estudió en el seminario, se graduó de pastor y hoy en día está en los Estados Unidos. Y él está ahora, me decía, yo voy a una iglesia, pero yo voy de incógnito,
porque yo no me quiero involucrar en esa iglesia. Yo no quiero servir ahora mismo. Yo ahora mismo quiero ganar dinero. Y él está invirtiendo. Y me contaba que todo su trabajo del mes pasado lo había invertido y todo lo había perdido. Y que todos sus ahorros los había perdido. Pero él seguía porque él decía, los que han ganado han pasado por estos procesos. Y me hablaba muy bonito de eso. Pero Dios no le está dando confirmación. Y no sé cuántos, pero muchos hermanos, muchos están como avanzando, pero dan un paso adelante y dan dos atrás, y un paso adelante y dos atrás. ¿Sabe por qué? Porque nosotros debemos buscar primero el reino de Dios. Yo lo he visto en mi vida. A mí me ofrecieron un trabajo mejor, pero ese trabajo llevaba tener una conversación con el pastor y decirle, yo no puedo servir más. Yo iba a ganar otro dinero más. Pero yo dije no. Yo tengo un lema que es pobre pero feliz. Tranquilo. Prefiero estar tranquilo y ser pobre. Pero sabe, hermanos, yo he visto cómo Dios, cada vez que he necesitado, Dios ha estado ahí para proveerme. Hace como 2 años atrás, nosotros no teníamos dinero para salir de vacaciones ni una semana a ningún sitio. Y unos amigos me llamaron y me dijeron, mira, hemos alquilado un chalet. Y es muy grande, somos solo una pareja y un niño. ¿Quieren venirse con su niño también y así estamos juntos? Y yo fui de gratis de vacaciones ese año. Y ahora este año, hace como 2 semanas me llamó una persona y nos dijeron, le vamos a pagar un viaje para que vengan a Miami. ¿Quién hace eso? ¿Quién te paga un viaje a 3 personas para que te vayas a Miami, que incluso te paga la visa para que vayas a la embajada, la entrevista, todo? ¿Quién hace eso? Eso solo lo hace Dios. Y yo le pudiera sentarme aquí y contarle cuántas cosas ha hecho el Señor. Y yo no soy rico, pero a mí no me falta de nada. Y me maravillo cada vez que el Señor sabe el cuidado, lo que yo necesito o no necesito, y me bendice mucho más de lo que yo me merezco. Hermanos, pruebe poner a Dios primero. Poner a Dios primero, aunque trabaje menos. Pruébelo. Hermano, aunque tenga que hacer menos horas en su trabajo y crea que así va a ser más pobre, ponga a Dios primero y verá cómo Dios abre puertas. Y esto no es un mensaje motivacional, esto es real. Porque Dios no va a bendecir a alguien que no le ponga primero. Y si lo bendice por un tiempo y luego lo pierde todo. ¿Y sabe por qué? También he conocido esos casos. Personas que han ganado hasta 200,000 euros en 1 o 2 años de trabajo. ¿Sabe cuánto tienen hoy? 0. Y es como si Dios le dijera, yo te puedo proveer, pero si tú no me pones a mí, eso es lo que va a pasar. Para que entiendas, porque ¿de qué le vale al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? ¿Sabe que Dios está más interesado en tu alma que en las riquezas? Porque ¿de qué te sirve ganar todo el mundo y perderte en hacerte un nombre, en ganar cosas de este mundo? Si tu alma se está perdiendo, yo no sé si tú sabes cuántas batallas hay en tu vida, en tu familia, por tus hijos, por tu matrimonio. ¿Sabes que lo puedes perder todo por una equivocación, por estar lejos, concentrados solo en los negocios? ¿Cuántos hombres hay que han sido prósperos y sus hijos ni le conocen? ¿De qué te vale tener 70 años y que no tengas un hijo que te venga a ver porque no has pasado tiempo con él y para él eres un extraño? Y con tu mismo dinero te manda una residencia porque no te conoce, no hay amor. ¿De qué te va a valer? Con Dios siempre será mejor. Pero tenemos hoy día una iglesia que está dormida. Y cuando hablo de iglesia no me refiero a Príncipe de Paz, porque sabe que la iglesia no son las paredes, somos tú y yo. Cada uno donde salimos,
Nosotros somos la iglesia. El cuerpo de Cristo no está hecho de tantos ladrillos y cementos, ni pladur. Somos almas, las almas de Cristo. Ese es su cuerpo. Y Jesús le dice, versículo 41, le dice: velad y orad para que no entréis en tentación. Velad y orad, le dice Jesús a sus discípulos. Le dice: el espíritu a la verdad está dispuesto. El espíritu te lleva a él a orar, pero la carne te dice es que tienes que primero asegurarte un colchón, tener riquezas, avanzar, porque si no, ¿qué sentido tiene la vida? Así te dice la carne. Porque mira cómo aquel es reconocido, mira cómo lo que tiene y lo que no tienes tú. Y la carne compara. Desde chiquito nos estamos comparando. Que si tú eres rubio, que si yo tengo el pelo negro, que si tú eres alto, que yo soy bajo. Y cuando crecemos, las comparaciones vienen a peor. Que si aquel conduce esto, que si aquel vive en tal lugar, que si aquel tiene esto, que si es de tal país. Al final todos somos humanos. Comemos, dormimos y morimos. Y nos enfermamos con todo el dinero del mundo. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Si nosotros leemos la oración del versículo 39 y leemos la oración del versículo 42, mírala ahí un momento. Hay un cambio. ¿Y sabe por qué hay un cambio? Porque Jesús oró y recibió respuesta y entendió. Para esto se requiere fe, pero yo he pasado por esto varias veces en mi vida. Si a usted hoy, por ejemplo, le diagnostican una enfermedad, o a sus hijos o cualquier cosa, y usted ora y ora con fe y entrega ese problema, y el Señor muchas veces no va a decir sí, muchas veces va a decir no, porque esa también es su voluntad. Y muchas veces yo he dejado de orar y le he dicho ya al Señor, como le dijo Jesús en esta segunda oración: Señor, si esto no va a pasar, si esto no se va a resolver, entonces dame fuerzas a mí para yo seguir manteniendo mi fe en ti a pesar de lo que me toque pasar. Una vez me diagnosticaron un cáncer que no tenía. Y le podría contar muchas cosas en mi vida. Y cuando llega el momento que te dicen no hay solución, y tú has orado y has recibido la respuesta del Padre, pero también es discernimiento saber cuando el Padre te va a decir que no. Y entonces te tienes que preparar para pasar por el valle de muerte, porque para eso también hay que prepararse. Porque a nosotros nos encanta prepararnos para decir la victoria viene, pero hay veces que la victoria no va a venir. Y hay hermanos que han visto a sus hijos apagarse y hasta tener que enterrarlos. Y debemos orar como en esos momentos, como oró Jesús: Padre, entonces dame fortaleza, porque yo tampoco con mi carne puedo soportar semejante dolor. Versículo 43: vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, aquí dice dormir ya, pero en realidad Jesús les dijo: ya se acabó el tiempo de dormir, ya vienen. Ha llegado la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Si nosotros vemos el versículo 36 y luego vemos el versículo 46, ¿verdad que no es el mismo Jesús? Míralo. El Jesús que comenzó orando estaba entristecido, angustiado hasta la muerte. Y el Jesús del versículo 46 es un Jesús fortalecido que dice: vamos, que ya vienen. Ya se resolvió. Ya está hecho. Y todo lo que vino después, hay una película muy bonita que narra lo que vino después, la pasión de Cristo, pero la pasión de Cristo no habla de Getsemaní, solo un pedacito. Y no logra transmitirnos todo lo que pasó el Salvador. Hermanos,
¿Quieres fortaleza? Velen y oren. ¿Sabe que Jesús nos los enseñó en la parábola de las 10 vírgenes? La parábola del dueño de la casa, el trigo y la cizaña. Y yo le invito a que esta mañana nos pongamos en pie y vamos a hacer lo que Jesús nos mandó a hacer. Vamos a orar. Vamos a tener un momento para orar, solo para orar.